Good morning and welcome to el show Presenta, su servidora Gloria Pulido. And here we are again at Crystal's Furniture, 339 South A Street, Oxnard, California. Here today we have guest Eloy Sanchez. Good morning, Eloy. Good morning. And welcome to the show. I'm looking at all this beautiful furniture. Isn't it beautiful? Very nice. That's what I have in my home. I got some beautiful pictures. I think I already picked out what I want for my home. All the frames that are in here. You're not the only one. I did too. If anybody wants to come down to 339 South A Street, Crystal's Furniture, you're more than welcome. And Oralia will decorate your house for you. Eloy, you have Caliente Band 805. Is that correct? That's right. Is that correct? Correct. Tell us a little bit about your band. How many years you've been a musician, and when your band started, what year? Okay, I'll tell you, I'm going to start with something related to you, actually, how I started myself, how to motivate myself when I was a kid. Actually, my family, I came from a poor family, but I also love music, I don't know why, since the beginning. I think my grandpa used to be a musician, that's what I understand. He used to play the guitar. So, I started thinking, what would I like to do? And something that impressed me very much, to become a drummer, but actually I'm not a drummer any longer. So I started, getting all kinds of empty boxes and banking out on the boxes because, my family couldn't afford to buy me a drum set. And then from right there, I started, doing what I like, playing drums. And when I got a little older, I started going to, I believe it was in junior high, but actually we met a friend, my brother and I, and actually he knew more about music, and he started us going, back in the late 60s, 69, I believe. And that's where we started actually forming our band, during the time. That was the beginning of our band. That was the beginning of your band. Right. And what artist, Eloy, motivated you to start into the music business? Was there a special artist that you would see as a little boy that motivated you to start doing this type of career? Well, actually, that's a real good question because at the time I remember they used to play a lot of that Motown music. Yes. But actually that's during the time that actually Carlos Santana started his band too also. Right. He started getting so popular. So actually, I believe it was like in the early 70s when we started doing his music because we were so excited about him being a Latino and being so popular. And actually not only being Latino, but he came out with a different kind of music, Right. They used to call it Latin jazz, Right, And right. during that time, everybody wanted to do his kind of music. So I do figure that actually he was an inspiration for our group members to start doing something like Santana music. Wow, yeah, that's good. Now, is your band right now active? Are you, do you have any events going on? Or do you do weddings, quinceañeras? Yes, can people call you to for an event? Absolutely, and just let me go into a little more details. Because there's a big old gap of so many years. Go right ahead. What happens is that actually during those times when we had our band, actually we played for about 10 years together, and it used to be a real popular band here around the Ventura County. But as you know, people, they get to a point that actually start getting married and they want to start their own families. And, so everybody went their different ways. So we started playing music for quite a while. And then in the last couple of years, 2-3 years, I decided that my brother and I, being the original members, decided, hey, let's put the band together back again, We figure, our personal opinion was that actually we didn't see many bands that actually will bring, that good old music from the 70s. I'm still in the 70s. People, they still love the music from the 70s. Right. So we put all the band together back again, and here we are. I still like the music from the 70s. Yeah. I think to me is that I love it. The most popular. Those oldies but goodies, right? Absolutely, absolutely. So we started put the band together again 3 years ago, and we're doing very well. Very well. We're staying very busy. And to answer your question, what you asked me concerning, where do we play? We play for quinceañeras, weddings. Mostly right now we play for nightclubs. Actually. Oh, do you? What nightclubs do you play at? Well, actually, we are playing right here. The real popular nightclub that is here is called Pirates. And actually, I can tell that we're the house band there. Okay. They loved us there, and every time we had the opportunity to go and play there, I mean, the people come in bunches. It's always sellouts, I will say. But also we do, of course, private parties. We just finished doing a private party yesterday, this Saturday. Oh, did you? Yeah, it was for a good friend of ours. Actually, this is the idea that he came up with, the idea that
he wanted to put something like in the old days, so he turned 65. Oh. He called it, says, definitely, you guys are the band, because, you know, everybody remembers you, and we want to make it like old school style, when, you know, everybody used to hang out. And it was Right. more like what you call a class reunion. I mean, you see a lot of friends. They said actually you meet your friends only in funerals and weddings and baptisms, but this day was like a class reunion, beautiful, because I haven't seen some of the friends in quite a while, so it was great. Good. So it was so good. Yeah. What days are you at Pirates? Actually, we just finished playing for New Year's, which it was very nice. At very Pirates? good. Right, we At played there Pirates. for New Year's, and actually, it's becoming a tradition that New Year's we do it. And we're gonna be back January the 31st playing there. Actually, we play like 2 or 3 nights out of the week. At And, Pirates? Right. So it's very interesting. I think it's one of the best clubs there. In, For all the Ventura viewers who don't know where Pirates is, it's on, I believe it's at 5th Street, County. right? 5th and Victoria. On right in the 5th and corner. Victoria, right in the corner. It's nice. It's actually really nice in there. On Yes, Pirates. very Yeah. nice. I Good think I know. food too, also. Right. Oh, good. Tell me, Eloy, so how many members of the original members are in the band now, besides you and your brother? Okay, actually, we have 3 original members. The original. And the total numbers right now is 7. It varies, all depends. I got 7 that actually constantly playing with me, and sometimes if we do a big gig, you know, there's another player that help us, you know, so we can make that band song even better. You know, so it's between 7 and 8. All depends what occasion we're playing for. So 7 and 8 members. Right. And 3 original members are still there. And 3 original members. Right. Okay, well, good. It's called Caliente Band 805. Caliente Band 805 for the 805 area, right? And you know, I tell this history about 805. Okay? Uh-huh. People must wonder why 805. Actually, we got a lot of videos on YouTube. Mm-hmm. You just go and punch Caliente Band. There's gonna be like tons of Caliente bands see. come out of there. And you add the 805, boom, it takes you It right takes to you right. It takes to you our right band, there. the band that you're looking so for. there at it. If you want to see Caliente Band 805, YouTube Caliente Band 805 on YouTube. on YouTube. Eloy, thank you so much for Thank you coming very to the much. show. Is there No anything you problem. want to add to your viewers? Well, also to our viewers, and actually, you know, we're, you know, to your available to everybody, whoever wants to hire the band, you know, and the kind of music that we play nowadays, you know, my idea when I put the band together, that actually we used to play like I said, a lot of Santana music, a lot of Tower Power, Right. old funk, old school. But I noticed that actually nowadays is different. You know, people they enjoy that Latino music, which is cumbias. Right, You know, a lot right. of cumbias and salsa. Do you play Oh yeah, Spanish music? absolutely, You do? absolutely. We play a lot Do you of sing in cumbias. Spanish, Eloy? Oh, yes, we Because do. I think you know a little bit of Spanish, right? Yeah, You're I not know that fluent in Spanish. Well, but yes, I am. You pretty are? much. Uh-huh. ¿Y cantas en español? No mucho. A ver, no danos mucho. un poquito. Un poquito, pero tengo como por ejemplo mi cantante, el cantante principal es lo que se dice, es Pocho, ¿verdad? Ajá. Le hace la lucha, pero se da a entender. Pero sí, ¿no? sí la arman, sí sale. Sí, cumbias, hacemos excelente Ajá. salsa music y lo que noto, traigo a unos gringuitos también tocando conmigo, que les También. encanta la música latina. Tengo Y dos pues de si no ellos. sale bien en español, pues es un capitán tanto ruido que nadie se fija, ¿verdad? Sí, pero lo que noto es que donde quiera que vamos a tocar, también tocamos para los anglos, también Para Los Ángeles. los anglos, digo, los gringuitos. Ah, A ver, ok, ajá. Y también les encanta mucho la música latina, la Sí. bailan muy bien. La música latina es muy popular. las Entonces cumbias, en tu banda, tu grupo tienes eres cumbiero, ¿verdad? todo. O sea, tocan de todo, ranchera, cumbia. Sí. Y entonces es un poco de mix, en inglés, en Eso, español, sí. oldies Y- but goodies. Y te voy a decir ¿verdad? que esa es la idea, que actualmente no hay bandas así que puedan tocar de old funk, Santana music, pero bien interpretada. Y ahora con cumbias y salsa también Sí, tocamos y sí. de todo. Y es muy buena para las ocasiones como las quinceañeras y Tener las un poco bodas, de todo, exactamente. versátil. Es como un DJ alive. Es a live DJ, Sí, algo sí, versátil, pero ¿verdad? mejor, sí, exactamente. Bueno, muy bienvenido, Eloy Sánchez, al programa. ¿Gustas dejar tu teléfono para si Por alguien supuesto. te quiere contratar? Por supuesto, tengo también un website que se llama, si va usted al calienteband805.com, ahí nos encuentra también. También estamos en Facebook, Caliente Band 805 en el Facebook. Pero si quiere cualquier modo de tratar de que le vengamos a tocar,
En el website pueden encontrar toda la información, cómo contactarme. Aunque yo no puedo venir al teléfono y contestar, pero me deja toda la información. Yo chequeo mi website y ahí está toda la información y yo respondo a las personas. Okay. ¿Y tu canción favorita que tocan? Hay muchas canciones favoritas, pero una de las que pienso que la gente les gusta mucho, tocamos unas canciones también de tierra, que un grupo muy popular aquí en el este de Los Ángeles que se llama Together. ¿Y tú cantas? Background nomás. Background, ok, so eres con segunda voz. Sí, Iba a decir que nos cantaras un pedacito, pero... Quizás a la siguiente vez traigo más... No vayas de guitarra aquí para que... Traigo más miembros de mi grupo y podemos cantar así, en armonía. En armonía, ¿verdad? Sí. Pero acopado. Sí, estoy muy contento de estar tocando otra vez y muchas de las veces, aunque no paga lo suficiente como músico, dicen los músicos están aquí o están acá abajo. Pero es una cosa que me fascina. Es algo que te llega. Eres músico, tienes en el alma, ¿verdad? Entonces, aunque quieras pararlo por un poco, te regresas para atrás a la música, ¿verdad? Sí, porque es lo tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Eloy. Encantado. Hoy es día enero 6. ¿Y sabes qué significa hoy? January the 6th. ¿Sabes qué? Para la tradición. It's my birthday today too. Also. ¡Feliz cumpleaños! Ese cumpleaños también. Todos celebran mi cumpleaños ahora. Happy birthday. Thank you very much. Tenemos una rosca para el Día de los Magos. Pero si hubieras sabido, Eloy, te hubiéramos traído un pastel. Al rato vamos a cortar la rosca y te vamos a cantar Happy Birthday. Gracias. Muchas gracias por venir al show. Muchas gracias por la invitación. Amigos, en unos momentos regresamos. Gracias. Hola amigos, aquí estamos de regreso en el show Gloria Presenta y como hoy es día de los Reyes Magos, ¿verdad, Saúl? Magos, aquí tengo a mis dos invitados, Saúl y a Eloy. Y Saúl, platícanos un poco de hoy que es el día de los Reyes Magos, enero 6. También Saúl es cumpleaños de Eloy. Oh, feliz Happy cumpleaños. Birthday, feliz cumpleaños. Gracias. Espero que disfrute su día. Usted fue el regalo de los Reyes Magos a su mamá, a su papá, cuando nació. Sí, pero no me preguntes qué tantos años tengo. Ya no le vamos a preguntar. Pues fíjate que es muy bonita, es una tradición muy bonita, pero desgraciadamente, especialmente en este país, se ha perdido. Entonces, o se ha perdido la tradición o se ha perdido realmente el mensaje de lo que es el Día de los Santos Reyes. Porque mucha gente, una rosca nomás llegan y se sientan y la parten y se la comen y ¿qué el significado de que si te salió el monito es porque vas a hacer los tamales el 2 de febrero, el Día de la Candelaria. Fíjate que sí, Saúl, porque cuando yo estaba creciendo, ¿verdad? Mi familia, mis papás no nos enseñaron esta tradición. Entonces el día yo miraba que en las tiendas cada año hacían estos pasteles redondos y yo dije entre mí, ¿qué significan estos pasteles redondos? ¿Qué significa estos pasteles redondos? Mucha gente no sabe realmente el significado de los Santos Reyes es cuando... Ahora sí, ya tengo años que sí sé, pero cuando estaba creciendo no nos involucraron nuestros papás, o sea, no nos enseñaron lo que era. Yo nomás miraba estas roscas que les hacían en las panaderías y yo cuando estaba chavala, yo de niña crecía y dije, pues, ¿qué serán estas roscas, no? ¿Qué es lo que significa? En realidad, lo que es el Día de los Reyes significa cuando llegaron los Reyes Magos al nacimiento de Dios con regalos y todo eso. The wise men. Sí, eso es realmente el significado. En inglés. Que mucha gente no sabe realmente cuál es el significado o no lo celebran realmente como debe ser. Es como cuando el 24, cuando nace Jesús. O sea, es un motivo nada más para reunirse, pero a la gente le importa un comino, ni se recuerdan que realmente es el cumpleaños de Dios. De Dios, ¿me sí, entiendes? Sí. Entonces es algo medio... O sea, yo sabía de los wise men, o sea, January the 6th, ¿verdad? Enero 6 de los wise men, ¿qué significa eso? Pero no sabía que la tradición mexicana es regalar regalos para los niños ese día. Se regalan, ¿verdad? También. No sé, Eloy, si usted sabía eso. Qué bueno que me están hablando mi entendimiento, mis ojos, pues yo pensaba lo están celebrando por mi cumpleaños. Todo esto. Bueno, también vamos ese es pastel y rosca al mismo tiempo. No es un pastel, yo sé que no es pastel, pero es un panecito para celebrar el cumpleaños. Entonces estamos de acuerdo que al que le toque el monito, o sea, lo va a tener que hacer los tamales después el 2. ¿Cuántos monitos hay en esta rosca? Usualmente 3, 4, 5 le ponen ahí a los monitos. Ok, bueno, vamos, el que yo sé que el que le toca el monito, entonces hace una cena o una fiesta
febrero 2, el día de la Candelaria, El día de ¿verdad? la Candelaria, sí. Bueno, wow. a ver a quién que le va a tocar, a Pues ver. primero las damas. Pues ya, yo ya creo que tenemos, primero ya las tenemos damas. músico aquí, ¿verdad? Vale, más que a mí no Le me voy a poner toque porque la veo unos música. tamales pésimos, no los hago bien. A ver, bueno, vamos a mirar. Entonces vamos a tener que cortarlo con este... Sí, cuando le estés cortando, si sientes durito, eso quiere decir que ya agarraste el monito. Bueno, entonces es pedacitos así, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a...? No, bueno, si te lo vas a comer todo ese pedazo está bien. Bueno, parece Pero es un que- pedacito donde tú consideres que te lo vas a comer nada más. Ok, entonces aquí si sale un monito, a mí me toca, ¿verdad? A ti te va a La tocar. fiesta. Ok, bueno, a ver, Saúl. Bueno, yo voy a agarrar un pedacito más chiquito. A ver. No, más chiquito no quiere que le Más toque chiquita. el monito. Está cuidando a la línea bueno, por bueno. eso. No quiere que le toque el monito. No A lo mejor él mismo lo hizo, no sé dónde está el monito. Acuérdese que febrero, el que le toque el monito, febrero 2 es el que hace la fiesta. Entonces, Ahora me toca a mí. ay, ahora le toca a usted. Ahora le toca a usted a Ok. cortar un Aquí pedazo. salió un monito. Ah, Ah, Me tocaron los ese es el tamales. inventado monito. entonces, Pero bueno, ¿cuántos, así me salió a mí también, A ver. pero así les puede salir a ustedes Ándale. también. A mí me Vamos a salió ver. el monito. ¿cuántos hay aquí, monitos? Solamente son como 3, 4 o 5 monitos los 3, que 4, salen. 5 monitos. no, a mí no me Pero tocó. sí, sí, No lo aquí miro. salió el monito. Sí, está también. Está el monito. Ah, ahí está, otros tamales. Ah. Les advertí que yo hago los tamales muy malos, muy malos. Bueno, no, hay- no tiene que hacerlos, pague para hacerlos tamales. Oh, sí, también. también, ¿verdad? Oh. Bueno, entonces aquí, entre los tres, No, te ¿verdad? falta Va a tú, ser tienes tamal. que me falta a checarle, mí. porque a lo mejor tu tengo que monito está ahí en checarle. medio. Ok, bueno. A ver. Está buena la rosca. ¿Sí? Está delicioso. Pícale, porque a lo mejor está bonito. A ver. Si se siente durito, ahí está. A ver. Tiene monitos, No, donde fíjate que quiera no, esto. parece... Yo quiero... ¿Cuántos monitos le pondrán? O sea, porque es una rosca. Pues te grande, regalo el ¿verdad? mío para que tú hagas los tamales. No, aquí no, no está. creo. Usualmente No están ahí creo. todos repartidos a tener 3, 4, 5 cuando Yo mucho. creo que sí. Como el día de los... Bueno, te como el día salvaste. de los niños. A ver, deja... Ah, traigo un niño que le corte. Poner a mi hijo aquí, para que ¿Para que corte lo corte? un pedacito. Como el día de los niños. A ver si le toca. Les presento a Julián. Porque mi hijo. si le toca al monito, te va a tocar de todos modos a ti hacer los tamales. A ver, hijo. Me va a hacer a mí hacer los tamales, ¿verdad? El cuchillo no quiere cortar. No. A ver. No, yo creo que no nos tocó. ¿Verdad? A ver, Julián, a ver si te... No, Pues a ver, que venga tu hija para no que nos le- tocó. No, yo creo Qué que no. lástima. Bueno. Bueno, amigos, ahí están. A Saúl y a Eloy les toca hacer los poner tamales. los tamales, hacer la fiesta, una cena. Creo que vamos a tener que invitar a toda producción, ¿verdad? Cuando menos tú vas a hacer el champurrado. Nosotros Yo hago los tamales. de dulce. ¿Verdad? Y yo, bueno, me tocó lo fácil. A mí el champurrado, a Saúl los tamales. Aquí está la Aquí está prueba Moni. de que me Y tocó. aquí está la Entonces- prueba de Eloy. Eloy tiene la música. Ah, ok. ahí está. estamos. Entonces Mejor- yo mejor pongo en vez de los tamales trae la música. En la música. Ajá. tú Muy buena pones el idea, sí, champurrado, cierto. Ah, ¿ok? ok. Entonces, ya tenemos la fiesta planeada para el Día de los Candelarios, amigo, febrero 2. Los esperamos aquí para el otro lunes en el show Gloria Presenta. Muchas gracias por estar con nosotros. Que tenga bonito día. Bye. Muchas Bye, gracias. bye.